En 2005, Ariel Sharon, primer ministro israelí, decidió entregar Gaza a OLP Fatah. OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Es lo mismo, simplemente se cambió de nombre. OLP Fatah entró a Israel en el periodo 1993-94, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, el primero y el segundo. Antes de esto, OLP Fatah había sido reconocida por todo el mundo simplemente como una organización terrorista dedicada a la destrucción del Estado de Israel, responsable de muchos ataques terroristas, no nada más contra judíos israelíes, sino contra ciudadanos de muchos otros países, porque secuestraban aviones y produjeron guerras civiles en distintos lugares. A donde los ponían, provocaban una guerra civil, en Líbano, en Siria, en todos lados. Entonces, esta organización es la que vistieron ahora como el supuesto socio de la paz para Israel, cuando se negocia el Tratado de Oslo, y la meten ahí. A partir de eso, se ha estado gestionando lo que llaman el proceso de paz, que tuvo como su consecuencia inmediata cuando entró OLP Fatah a Israel, que se quintuplicó el terrorismo contra los judíos israelíes. Debo mencionar que los crímenes de OLP Fatah no son nada más contra judíos y occidentales. OLP Fatah se ha dedicado durante toda su carrera a oprimir salvajemente a los árabes palestinos. Entonces, la gente que realmente está preocupada por los árabes palestinos, lo primero que hacemos, porque me cuento entre ellos, es protestar la opresión de los árabes palestinos a manos de estos terroristas. Lo que hizo el Estado de Israel con Ariel Sharon en 2005 fue entregarle Gaza a OLP Fatah. Esto se llama el desalojo de Gaza. En inglés le dicen el disengagement, el desalojo unilateral. ¿Por qué? Porque singularmente Israel, el Estado de Israel, no pidió nada a cambio cuando entregó Gaza a estos terroristas. En público se le dijo a los israelíes que la intención de esta entrega de Gaza era darle la oportunidad a los árabes palestinos de autogobernarse y entonces hacer el experimento. Vamos a permitirles que se autogobiernen cabalmente en Gaza. Hacemos el experimento y además, como israelíes, demostramos que a nosotros sí nos interesa la paz, ¿no? Y la esperanza, lo que se le vendió a los judíos israelíes es que con este tipo de políticas, el mundo entero iba a entender que los judíos estaban en la buena y que querían la paz y que para nada querían interrumpir o obstaculizar los anhelos nacionales de los árabes palestinos, etc. En 2007, 2 años después de la entrega de Gaza, bueno, debo apuntar que cuando se le entregó Gaza a OLP Fatah, a la Autoridad Palestina, lo primero que sucedió es que los terroristas de OLP Fatah quemaron y destruyeron toda la infraestructura que se había construido en Gaza por judíos israelíes y que les acababan de regalar. Es decir, no solamente les entregaron Gaza sin pedir nada a cambio, sino que además se le regaló a OLP Fatah, después de sacar a la fuerza a los judíos israelíes que vivían en Gaza porque no se querían ir, el ejército israelí los sacó a la fuerza, se le entregó a OLP Fatah todas las casas, las bibliotecas, las canchas de básquetbol, de tenis, las albercas, toda la infraestructura que se había construido por judíos israelíes en Gaza se les regaló. Y lo primero que hicieron los terroristas de OLP Fatah fue destruir todo eso, porque apestaba a judío. 2 años después, en 2007, OLP Fatah le entrega Gaza a Hamás. En los medios a ustedes les dijeron que OLP Fatah se había peleado con Hamás, que había habido un enfrentamiento militar y que lo había ganado Hamás, y entonces OLP Fatah había salido corriendo y entonces así es como Hamás se había quedado con Gaza.
Lo que no reportaron los medios es lo que publicó un periodista que estaba sobre el terreno, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí lo tengo documentado, lo pueden leer después. Este periodista que estaba sobre el terreno estaba entrevistando a los soldados de OLP Fatah, que estaban totalmente confundidos por lo que estaba pasando, porque la razón de fuerzas entre OLP Fatah y Hamas era 11-1 a favor de OLP Fatah, es decir, había 11 soldados de OLP Fatah por cada soldado de Hamas, además de que Hamas estaba muy mal armado en ese momento y OLP Fatah tenía varias fortificaciones muy bien elaboradas en Gaza que eran imposibles de conquistar por las fuerzas tan menguadas que tenía Hamas. Y a pesar de esto, ganó Hamas, ¿no? Según los medios. Pero lo que le decían los soldados de OLP Fatah a este periodista era que les habían ordenado no pelear. En algunos casos simplemente los abandonaron y en otros les dijeron no peleen, replieguense, vámonos. O sea que en realidad no hubo, estaban tirando al aire, no se murió nadie. En realidad lo que sucedió es que hicieron un teatro para preservar este espejismo de la supuesta rivalidad entre Hamas y OLP Fatah, que nunca ha existido. Eso todo es un teatro. Y entonces eso permitió que le dieran Gaza a Hamas, que en esta narrativa son los malos, o los más malos, son los más violentos, son los que se supone que sí son yihadistas, mientras que OLP Fatah se supone que no. Y con esta representación lo que se preserva es que toda la violencia que luego, que inmediatamente empezó a salir de Gaza, una vez que se la dan a Hamas, pues entonces ya no era culpa supuestamente de OLP Fatah, ¿ok? Y así se preserva este supuesto contraste. Entonces, a partir de 2007, que le dan esto a Hamas, empiezan a llover cohetes de Gaza cohetes de Hamas desde Gaza contra las poblaciones judías israelíes, los civiles israelíes. Y Hamas empieza a construir una red de túneles que ahora se ha vuelto famosa. Voy a citar a la agencia noticiosa de Reuters describiendo los túneles de Gaza. Dice, bajo el paisaje bélico de la ciudad de Gaza se encuentra una vasta red de túneles construida por el grupo militante palestino Hamas. Algunos pozos de entrada están ocultos entre lo que queda de los edificios de varios pisos de la ciudad, devastados por los ataques aéreos israelíes. Otros están disimulados en las dunas de arena fuera de la ciudad o escondidos en viviendas privadas. Conducen a un laberinto de pasajes interconectados que se extienden bajo las calles de Gaza, abarcando cientos de miles de millas, hasta llegar a casi todas las áreas del enclave. A mí se me ha criticado mucho en público por afirmar que todo Gaza es infraestructura terrorista, que es una calumnia afirmar que Israel ha destruido infraestructura civil en Gaza, porque mi afirmación ha sido, todo Gaza es infraestructura terrorista. ¿Es controvertida mi afirmación? Repito lo que dijo Reuters. Los pozos de entrada están ocultos entre lo que queda de los edificios de varios pisos. Otros están disimulados en las dunas de arena fuera de la ciudad o escondidos en viviendas privadas. Conducen a un laberinto de pasajes interconectados que se extienden bajo las calles de Gaza, abarcando cientos de millas hasta llegar a casi todas las áreas del enclave. Todo el enclave es un hormiguero de túneles que fueron construidos para asistir la creación de un Estado terrorista dedicado a asesinar civiles israelíes. Entonces, todo Gaza es infraestructura terrorista. Israel no ha destruido infraestructura civil en Gaza porque esa infraestructura no existe. Los hospitales, las guarderías, las escuelas de niños, las viviendas privadas, las dunas de arena, todo está integrado en la infraestructura terrorista que construyó Hamas.
Los túneles del sistema del metro de la ciudad de Londres son un total de 402 kilómetros. Los túneles abajo de Gaza son 500 kilómetros. Eso según afirmaciones de Hamás. Están muy orgullosos.